Informe especial. Solo en CTX. Este es Informe especial de CTX. Hoy vamos a conversar sobre libertarismo y sobre todo vamos a hablar sobre las perspectivas que tiene el país y este movimiento que viene avanzando en Colombia con miras a la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y para hablar de este tema, tenemos como invitado a Antonio Peñuela, más conocido en el bajo mundo de las redes sociales como Antonio Hispalibertario. Antonio, bienvenido. Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás? A toda la audiencia de CTX, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes para hablarles de la libertad, sobre qué es el libertarismo. Hay un fervor y un interés que cada vez escala más en la población, preguntando sobre qué es y de pronto llegando con algunos prejuicios, pero también cuando van llegando se van identificando con las ideas. Por ahí vi en estos días que los llamaron franquistas neonazis. Sí. ¿Cómo responderle a una persona que mezcla franquismo con nazismo, franco amigo de Fidel Castro? ¿Cómo responderle a una persona que hace semejante mezcolanza? Es que hay una cosa, digamos, la contraparte estatista, progresista, izquierdista en general, tiene unos prejuicios y califica desde esos prejuicios. Entonces hay calificativos como neoliberales, entonces la típica o uribistas o en su término uribestias también que nos dicen o nos llaman fachos, fascistas, fachos, o nos llaman, ahorita por la Cruz de Borgoña, por el símbolo que ondeaba aquí antes de la independencia, entonces nos llaman ahora franquistas, falangistas, y después neonazis, y este señor esgrimía el texto de que éramos neonazis porque los conquistadores eran neonazis cuando ni siquiera el nazismo existía en ese momento. Entonces, obviamente hay unos prejuicios, unas rabias contenidas, unos calificativos, servidores de ricos, derechosos, fachos, bueno, que bueno, digamos que todos esos prejuicios encierran, primero, ignorancia sobre el tema, y segundo, eh, no se dan la oportunidad de conocer, porque si conocieran, fueran libertarios. O sea, en uno de los choques con uno de ellos, se acercaban y hasta les llamaban las ideas, les llamaban la atención las ideas, pero Claro. tienen que empezar a oír. Igual nosotros también oímos la contraparte y contrastamos ideas. Pero Antonio, una cosa muy importante, le interrumpo, es el tema de fachos. No hay nada más lejano al libertarismo que el fascismo. Y no hay nada más cercano a estas ideologías de izquierda que se están promoviendo en Latinoamérica y en muchas partes de Europa y también en Estados Unidos. No hay nada más cercano a esas ideas que precisamente el fascismo, ¿ah? De acuerdo, total, porque digamos, la égida, el baluarte, la diferencial del libertarismo es la desconfianza al poder. Entonces, la desconfianza, el rechazo, el recelo y potenciar la sociedad civil, o sea, el mercado. Entonces, desde el libertarismo se habla de potencializar al productor y al consumidor, a la oferta y la demanda, y disminuir las trabas estatales. Cuando precisamente el fascismo es un culto extremo al Estado, y con la frase misma de Mussolini, todo por el Estado, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Entonces, esa perspectiva quien las está defendiendo ahora son los movimientos de la izquierda indefinida, son los movimientos progresistas, Claro, que terminan haciendo todo su proyecto político desde el Estado, para el Estado y nada fuera del Estado. Entonces, los más fascistas estrictamente son ellos. claro, ellos buscan censura, odian la propiedad privada, odian la independencia, el individualismo de cada ser humano y respetan de por sí el proyecto de vida de los seres humanos. Pero hablando de eso, recordé a Milei y francamente creo que es de los primeros presidentes, no sé si en el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica es el primer presidente libertario en una buena medida, ¿eh? Sí, hay una cosa con Javier Milei con el fenómeno libertario. El libertarismo
es la primera, digamos, como término, es la primera vez que se esgrime públicamente, o sea, o que genera más bien recordación en la opinión pública. Porque pues Crecimiento. ya han habido, claro, personas que han hablado de esto desde Bastiat, desde Locke, desde Juan de Mariana para atrás, pero que ya haya tenido como el nombre, el emblema, el concepto, pues es la primera vez que, digamos, se ha viralizado y una de esas referencias es Javier Milei. Han habido precedentes, pero no estrictamente son libertarios. O sea, por ejemplo, Thatcher o Reagan no son libertarios, han sido, digamos, cercano a algunas ideas que esboza el libertarismo, reducción, y mucha gente por eso lo clasifica como neoliberal, porque lo ven como una especie de neo-Thatcher, de neo-Reagan. No es cierto. ¿Por qué? Porque es que, a diferencia del neoliberalismo, entre comillas, que eso estrictamente no existe, pero el neoliberalismo es una especie de mercantilismo, o sea, las empresas, las grandes conglomeraciones pactan con el Estado para tener algunas prebendas. Desde ese punto de vista, aunque se reduzcan algunos gastos públicos, se le da a esos conglomerados estatistas o mercantilistas. En cambio, el libertarismo habla desde, primero, es una defensa del libre mercado, obviamente una reducción al Estado, pero a diferencia, digamos, de ese modelo neoliberal, también habla de un concepto nuevo que se llama el derecho natural, que es una interpretación nueva del derecho. Eso no lo tiene, por ejemplo, el neoliberalismo. Y eso, por eso es que, por ejemplo, mi ley choca tanto, digamos, con el concepto de casta, choca tanto con las leyes que imperan, porque son falsas leyes y se contrarrestan las leyes desde un criterio jurídico exógeno al Estado, que es el derecho natural. Ese aporte lo trae el libertarismo, que no lo tiene otra propuesta política, porque todas las propuestas políticas parten de la ley hecha desde el Estado. Nosotros partimos de la ley con principios exógenos al Estado. Esa es la gran diferencia y la propuesta que le trae el libertarismo al occidente y a la orbe. Bueno, el próximo 6 de marzo se va a realizar una gran marcha en todo el país y parece que también en el exterior. ¿El libertarismo va a participar en esa marcha? ¿Cuál es la posición del libertarismo frente al movimiento de la gente, de la ciudadanía, para oponerse y para pedir la destitución por indignidad de Gustavo Petro? Excelente pregunta. El 6, claro que participaremos. Lamentablemente, digamos, actualmente está el gobierno de Petro, lo rechazamos tajantemente, somos completamente antiprogresistas y antiestatistas, y de por sí el petrismo es la expresión máxima del estatismo, o sea, es como su expresión más consolidada. Fascismo. Un neofascismo progresista 2.0 tal cual. Pero hay una cosa, lamentablemente, digamos, hay sectores de oposición, digamos, socialdemócratas como son el Centro Democrático, entre otras tendencias, que también le hacen oposición. Está bien, y en algunos momentos hemos llegado a puntos de convergencia, eso también está bien. Y hay gente muy valiosa en las filas olivistas, siempre he dicho eso, gente muy valiosa en las filas olivistas. Sin embargo, hay que decir que el libertarismo no es uribismo, y el libertarismo ve al uribismo como otro estatismo más, razón por la cual marchamos juntos, pero no revueltos. O sea, no somos uribistas y siempre hay que dejar claro, esto es una marcha ciudadana, no es de Miguel Uribe, no es de Paloma Valencia, no es de Euskadi, no es de Molano, no es ninguna figura del CD. O sea, porque lamentablemente esto termina muchas veces siendo una especie de baño de masas de ellos. Entonces, como que endosan la marca para sacar rédito político en unas futuras elecciones a nivel de votos a través de estas manifestaciones. Entonces hay que dejar claro, salimos en contra en contra de Gustavo Petro, pero no salimos a favor de Paloma ni Miguel, para nada, o sea, ellos aparte. Ahora, esto es una expresión ciudadana y hay que apoyarla y hay que respaldarla, pero desde la ciudadanía, no desde la politiquería. Es una crítica libertaria, o sea, nosotros detestamos el caudillismo, no esperamos que llegue X o Y Mesías para salvarle. Y le decimos a la gente, no se deje enredar de ningún político, porque tristemente, Jaime, hay políticos de este lado, por decirlo así, que también instrumentalizan la fuerza pública, que también instrumentalizan a los comerciantes, que también instrumentalizan a los empresarios. Entonces, así como la izquierda instrumentaliza a los jóvenes, a las mujeres, a los afros, a los indígenas, aquí la derecha, entre comillas, instrumentaliza a los comerciantes, a los empresarios, la fuerza pública. Y nosotros le decimos a las dos grupos o a los diferentes rubros sociales, no se dejen usar de los políticos. Los políticos viven de nosotros, son una especie de rémora, de chupos, de sanguijuelas, de parásitos que viven de los impuestos que generan
tanto los pobres como los ricos, los asalariados como los propietarios. O sea, el conjunto social, que es el que produce la riqueza en Colombia, en cualquier nación, es el que termina pagando a través de los impuestos la piñata que estas rémoras estatales terminan chupando del erario. Entonces, eso es lo que nosotros le estamos diciendo a la gente. No se deje instrumentalizar, no se deje usar, y la solución de los problemas sociales, que hay miles de problemas, es a través de nosotros mismos, no de un politiquero. Ese es el mensaje libertario. Ahí. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Perfecto, entonces ustedes van a participar el 6 de marzo, pero quería preguntarle cuál es su opinión de Gloria Álvarez, porque ella fue, digámoslo así, un referente del libertarismo en algún momento, pero su posición favorable al aborto generó muchas divisiones. Entonces quería conocer cuál es su opinión de Gloria Álvarez. Perfecta, muy buena pregunta. Pues mira, el libertarismo en sí mismo, en sí como libertarismo, es un proyecto político de reducción de competencias estatales. ¿Sí? Ese es el proyecto político, reducción de competencias estatales. Entonces, quitar ministerios, quitar secretarías, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Cultura, etc. Es reducción de competencias, de impuestos, de aranceles, de trabas, de burocracia. Eso es lo que, de eso se trata el libertarismo. Lamentablemente hay otra forma de interpretar el libertarismo, que es una especie de, llamémoslo así, como una interpretación de la libertad por la libertad. Entonces eso se deriva en una especie de definición conceptual de un relativismo, tanto jurídico como de cosmovisiones, como una especie de nihilismo. Lo que conocemos entonces, como libertinaje, ¿no? ¿Podría ser como una especie de libertinaje? Entonces asocian que el libertarismo es promover el consumo de drogas, es promover el aborto, es promover la vida, digamos, sin frenos, digamos, en términos sexuales o hábitos, y de eso no habla el libertarismo. Eso es lo que un libertario le va a decir, eso es problema suyo, y usted en su cama, y usted tiene que asumir las responsabilidades de usted. O sea, de eso no se trata el libertarismo, ni el libertarismo le va a decir que con quién se va a meter usted en la cama o con quién no se va a meter, porque eso no se trata el libertarismo. El libertarismo lo que le habla es reduzcamos las competencias estatales, quitemos este impuesto. Eso es lo que habla el libertarismo. No si usted es gay o no es gay, o si usted tiene este hábito o no tiene este hábito. Eso no le importa al libertarismo. Ahora, hay gente como yo que tenemos una moral conservadora, Entonces, en ese caso, pues nosotros la persuadimos a la sociedad a través de elementos no coercitivos, sino de persuasión, o sea, a través de los discursos, las charlas, la opinión, ¿sí? Eso es legítimo porque también es un ejercicio de la libertad, desde que no hacía imposición, sino que lamentablemente Gloria Álvarez lo que transmitió era que ser libertaria era o ser homosexual, o consumir drogas, o abortar, cuando de eso no se trata el libertarismo. Entonces nosotros decimos, aunque Gloria Álvarez tenemos puntos de acuerdo en el sentido de reducción de competencias estatales, lo que ella vende el libertarismo es primero, no es libertarismo, es un desacierto en términos libertarios, y aparte de eso rechaza mucha parte de la población. Entonces termina siendo una especie de secta nihilista libertaria o relativista libertaria. Entonces, lamentablemente nos ha hecho mala fama, pero aquí estamos los que nos intentamos quitar esa mala fama. Claro que sí. Antonio, finalmente, se vienen las elecciones de 2026 y creo que la presencia de Milei y de otros personajes en el hemisferio pues abren la posibilidad de tener liderazgos importantes en la primera magistratura. Aquí en Colombia, ¿ustedes ya han mirado, han contemplado, han discutido algún liderazgo o algunos liderazgos con miras a esas elecciones? Pues mira, en primer lugar, este año lo vamos a dedicar a la batalla cultural, a que la gente empiece a conocer del libertarismo, que la gente se acerque, porque es que mira, los liderazgos aparecen, los liderazgos van formándose. Por ejemplo, el mismo Javier Milei empezó primero, fue a hacer los cursos hacia la gente, salió en los canales de televisión, empezó a decirle a la gente, mire, no se deje trabajar del político, son unos vividores, los mitos que nos gobiernan, etc. Entonces, él empezó un trabajo cultural. No necesariamente él dijo, voy a ser presidente de la Argentina. No, él no salió diciendo eso hace 5 años o 4 años. Él salió fue
haciendo pedagogía. Ya después, digamos, empezó a tener un liderazgo muy fuerte y empezó a proyectarse el propio como junto con Laje, junto con Dana, bueno, con otras figuras, y él fue el que empezó a tener esos liderazgos políticos o esa identidad política, y lo llevó pues a la presidencia, y obviamente su estilo y su idiosincrasia, que no es igual a la colombiana. Entonces, en ese orden de ideas, no estamos afanados en decir este o este, porque nos pasaría lo del caudillismo, ¿sí? Esperar a un Fico, a un Rodolfo Hernández, a un Zuluaga, que llegas y eso nunca va a pasar. Entonces, en ese orden de ideas no estamos apresurados en eso. Los liderazgos van apareciendo, obviamente sabemos de la realidad política. Yo creo que el 2025 ya empezará a cuajar un liderazgo ya significativo. Obviamente el libertarismo tiene una vocación de poder, y aquí no es hacerle campaña ni a Paloma, ni a Cabal, ni a Uzcategui, ni a Miguel Uribe, que son los que se están proyectando del lado uribista e intentan chupar a facciones libertarias en esa especie de unémonos por unirnos. Entonces, pueden haber liderazgos. Hay una cosa interesante de Milei. La Libertad Avanza, que es el partido de él, es una especie de conglomeración de diferentes derechas, de diferentes expresiones de la derecha en Argentina. Está, por ejemplo, Villarroel, que es su vicepresidente. Ella es de ala militar, como por comillas, Uzcategui, entre comillas. Entonces, hay una cosa. Él lo que hizo fue una especie de cispac, de, no sé, de sombrilla. De un consorcio, ajá, en torno a un proyecto político. Libertario. Entonces, de diferentes expresiones de derecha. Aquí algo se puede hacer en Colombia. O sea, en Colombia hay diferentes movimientos más cercanos a estas ideas, que no son de, digamos, eso entre comillas, derecha tradicional, sino son un poco más cercanos, no sé, Salvación Nacional, Justilibres, bueno, a otros partidos o confesiones o creyentes, o bueno, de este lado, o hasta algunos liderazgos del mismo CD que se sienten identificados de este lado. Entonces se puede hacer eso, pero todavía es como muy prematuro empezar a decir, sí, unámonos con esto, con este. Yo creo que eso se va dando. Igual también hay una cosa, ese liderazgo que puede aparecer de un momento a otro puede empezar a ganar más fuerza que hasta los mismos referentes que ahorita tenemos, por decirlo así, uribistas. Entonces, no hay que empezar con tanto afán, así como el caudillismo va a empezar a caer, pero obviamente hay que ser conscientes de que el libertarismo sí tiene una vocación de poder, sí se busca llegar al poder, pero a diferencia de las otras expresiones estatistas, el libertarismo lo que busca es desacreditar el poder. Es una cosa muy diferente. O sea, alguien del CD, alguien del Partido Conservador, alguien de Cambio Radical, lo que le va a decir es, vote por mí porque voy a hacer esto, aquello, de W, X, Y, Z. Y lo que va a hacer en cada instancia, sea el Senado, sea la Cámara de Representantes, sea las instancias propias políticas de la presidencia, van a hacer es legitimar el poder. O sea, van a decir, esto sí se necesita la figura del poder. Nosotros vamos a decir, como lo decía muy bien Javier Milei, que cuando se llega al poder, ese puesto es ilegítimo. O sea, ese puesto lo que está haciendo es oprimir a la sociedad en general, porque es un puesto que se sostiene sistemáticamente de los impuestos, que son un robo a gran escala. Entonces, ahí es donde nosotros estamos diciendo, si llegamos, es para desacreditar las instancias públicas, no para consolidarlas. Esa es la diferencia con los partidos tradicionalistas, por decirlo así, estatistas del presupuesto, que lo que buscan es enchufarse. Nosotros buscamos es desenchufar. Le voy a dar 3 nombres y usted me dice sí, tal vez o no. Vamos a hacer este ejercicio. Julio César Iglesias, con miras al 2026. Julio César Iglesias. Jamás, no. Vicky Dávila. Tal vez. Abelardo de la Espriella. Jamás, no. Perfecto, quedó muy claro el asunto. Antonio, le mando un abrazo, muchos éxitos y nos encontraremos por lo menos virtualmente el próximo 6 de marzo en la marcha contra el presidente Gustavo Petro. Un abrazo a usted. Gracias, Jaime, a su audiencia. Y bueno, a todos los amigos de CTX, darles un abrazo enorme. Y bueno, aquí siempre, como siempre, arriba la libertad, carajo. Y bueno, arriba la libertad, bajo los progresos. Que estén muy bien. Gracias, Antonio Peñuela. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en Informe Especial de CTX. Hasta la próxima. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.